Hoy nos adentramos en una de esas historias que te dejan pensando, la leyenda de Raicierro. Es una historia épica, sí, pero que nace de algo muy tangible, la desesperación y el desafío a lo imposible. Fijaos en esta frase. Es que es brutal. En esta sola línea está toda la esencia, toda la contradicción de este ser, Raicierro. Es el corazón de un misterio profundo, una disonancia en la sinfonía de la naturaleza. A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es posible que algo sea a la vez dos cosas tan opuestas? Por un lado, tenemos al golem, pura materia inerte, orden, un propósito fijo. Y por otro, al druida, que es todo lo contrario, es el fluir, la adaptación constante, la vida que no para. Es una paradoja con patas, una auténtica herejía viviente. Y para entender de dónde sale este ser, esta cosa imposible, tenemos que viajar al pasado, a un momento muy oscuro, a una creación que nunca debió ocurrir. La situación era límite. El mundo, tal y como lo conocían, se estaba apagando. Y en medio de esa extinción silenciosa, un grupo de druidas, los sempiternos, tomaron una decisión radical. Se dieron cuenta de que curar ya no bastaba. La herida era demasiado grande. Tenían que crear algo nuevo, algo drástico. Y para ello, ¿qué usaron? Pues no cualquier cosa. Reunieron objetos con una carga increíble. Por un lado, trozos del primer roble que, imaginad, había hablado con los dioses. Por otro, engranajes de una máquina consciente que murió sola. Y para rematar, el polvo de los huesos de un archidruida ejecutado precisamente por pensar con metal. O sea, unieron lo más sagrado, lo más artificial y lo más prohibido. Todo esto culminó en un ritual prohibidísimo, la semilla del silencio. 7 lunas negras sellando un círculo con runas y en el corazón de todo una simple bellota hueca. Ahí dentro se forjó esta simbiosis profana. Mezclaron la naturaleza y el artificio, le dieron conciencia a la materia inerte usando savia ancestral. Una locura, vamos. Claro, la jerarquía druídica, el círculo verde, entró en pánico. Esto era una abominación. Así que condenaron a los sempiternos y los borraron de la historia. Literalmente, con un fuego que ni cenizas deja. Pero Raicierro sobrevivió. Una anciana druida lo escondió, y ahí se quedó, durmiendo durante décadas. Y mientras dormía, su interior era un hervidero. La magia aprendía, soñaba, procesando un mundo que aún no entendía. Y claro, después de ese largo sueño, llega el despertar. Raicierro tuvo que ponerse a prueba, demostrar de qué estaba hecho. Pasó por 3 grandes desafíos, 3 hazañas que forjarían su leyenda, y que sin él saberlo, eran solo el entrenamiento para algo mucho más grande. La primera amenaza, el jardín de cadenas. Imaginad un lugar donde la propia naturaleza está esclavizada. Una orden, la del corazón negro, forzaba a los espíritus elementales a cultivar plantas que, literalmente, chupaban el alma. Raicierro escuchó el lamento de esa tierra y acudió a ese valle de pura desolación. Y aquí es donde vemos su poder en acción por primera vez. ¿Y de qué manera? Raíces gigantes reventando muros de metal, una transformación en forma de corteza gritona. Pero lo más interesante es que no era solo fuerza bruta. Usó sus esporas negras del silencio. Ojo, que no mataban, simplemente apagaban la magia de los clérigos. Los dejaban inútiles, en silencio, una genialidad táctica. El resultado fue espectacular. El valle renació lleno de flores bioluminiscentes. Y como recompensa, Raicierro obtuvo una nueva habilidad, el vínculo de savia eterna. Básicamente, los espíritus que liberó le dieron el poder de conectarse directamente con la energía vital de la naturaleza. Un regalo increíble. Segunda parada, el Templo de Humo. Un lugar horrible cubierto de ceniza. Aquí, una secta, los tecnosacros, estaban obsesionados con la vida mecánica. Su idea de purificar el mundo era eliminar todo lo orgánico. Y para alimentar sus creaciones torturaban a un fénix gris, forzándolo a renacer una y otra vez en un ciclo de dolor infinito. Y aquí la batalla fue distinta. No fue solo física, fue de voluntades. Volvió a usar sus esporas negras, esta vez para cortocircuitar los circuitos rúnicos de los tecnosacros. Pero lo más brutal fue que invocó a los Scions de la memoria, espíritus de formas de vida que ellos mismos habían extinguido. Les echó en cara sus propios crímenes. Al final liberó al Fénix, que explotó en su verdadera forma de fuego y purificó todo el templo. El humo tóxico se fue, y de esa victoria, Raicierro sacó otro poder, el velo de humo, la capacidad de convertirse en niebla, de moverse como un fantasma. Ya no era solo una fuerza de la naturaleza en tierra, ahora también era un espectro en el aire. Y llegamos a la tercera y última prueba, el corazón del caparazón. Esto es más
conceptual. En mitad de un bosque, el caparazón fosilizado de un ser gigantesco estaba expandiéndose, y todo lo que tocaba lo absorbía, dejándolo en un estado de quietud absoluta, un silencio total. El conflicto aquí es fascinante. Es un choque de ideas. Por un lado, Raicierro, que es vida, memoria, movimiento, y por otro, el guardián de este lugar, Molkrún, que representa lo contrario, la quietud, el olvido. Pero ojo, Molkrún no era malo en el sentido clásico. Él creía que estaba preservando la vida al detenerla, como un coleccionista. La solución de Raicierro fue magistral. En lugar de destruir a Molkrún, usó la propia energía del caparazón para redefinir su propósito. Lo convirtió en el guardián de su propia colección. Y de este encuentro, Raicierro aprendió a usar ese poder, ganando el caparazón protector, una barrera que anula ataques. Transformó la quietud en protección. Y ahora entendemos. Todas estas pruebas, estos desafíos, no eran casualidad. Todo era una preparación, un entrenamiento para el verdadero destino de Raicierro, un propósito a escala cósmica. Y ese destino tiene un nombre: Taldramir. ¿Qué es? Bueno, hay que imaginar un plano de existencia anterior a todo, el lugar de donde nacen las leyes de la naturaleza, la fuente, el pulmón cósmico de donde brota la vida misma. Este lugar tuvo que ser sellado hace eones. ¿Por qué? Porque su poder creador era demasiado. Una fertilidad tan pura y salvaje que amenazaba con disolverlo todo en una única masa uniforme. Y el problema es que, después de tantísimo tiempo, esos sellos están fallando. La presa se está rompiendo. Y aquí es donde todas las piezas encajan. Por esto fue creado Raicierro. Su cuerpo de golem puede soportar la pureza abrumadora de ese plano, y su alma de druida puede comunicarse con él. Es el único ser que puede hacer de puente. Su misión: entrar en Taldramir, regular ese flujo de vida y volver. Así que, con su propósito por fin revelado, Raicierro emprende su viaje definitivo. Pero esta vez no va a luchar contra un enemigo, va a encontrarse, a fusionarse, con el origen de absolutamente todo. El viaje es trascendental. Atraviesa reinos que solo existen en sueños, asciende por un árbol torre, y allí, en el corazón de todo, se encuentra con la memoria de sus creadores, y finalmente cumple su destino. Se fusiona con una de las raíces primordiales de la existencia, y se convierte en el guardián del eco. Ya no es una criatura, es parte del equilibrio cósmico. Cumplió su misión, sí. Se convirtió en el guardián. Pero la historia nos deja con una pregunta que da escalofríos. Está ahí, en la fuente de toda la vida, en un estado de paz y conexión absoluta. ¿Y si un día, al tocar esa raíz profunda, simplemente ya no quiere volver? ¿Y si la paz perfecta es una tentación demasiado grande, incluso para el guardián? Venga, vamos a meternos de lleno en la historia de Raicierro. Y ojo, porque es una de las figuras más raras, más enigmáticas y contradictorias que nos podemos echar a la cara. No es el típico héroe para nada, es un ser que está hecho de opuestos, ¿sabes? Mitad máquina, un autómata sin alma, y mitad la personificación de la naturaleza más pura y salvaje. Una auténtica paradoja andante. ¿Y esta frase? Esta frase lo resume todo. Donde la savia murió, la máquina aprendió a soñar. Se dice que esto era lo que susurraban los sabios de Círculo Verde, y la verdad es que clava perfectamente el misterio de Raicierro. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo? Pues nos habla de una transgresión, de algo que no debería existir, una especie de alquimia imposible que mezcla la muerte de lo natural con el nacimiento de una mente artificial. A ver, vamos a desglosarlo para que se entienda bien la locura que es esto. Por un lado tenemos al golem. ¿Qué es un golem? Pues materia inerte, ¿no? Orden, obediencia, un cacharro sin pulso ni ganas de nada. Y por el otro lado tenemos al druida, que es todo lo contrario. Es el caos de la vida, el fluir de la naturaleza, alguien que siente el latido del mundo en sus propias carnes. O sea, son dos conceptos que es que no pueden existir juntos. En teoría, claro, se anulan el uno al otro. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta clave de toda esta historia. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que un constructo, algo que se supone que no tiene alma, pueda, no sé, sentir la llamada de la luna o soñar con un bosque? Es que no tiene sentido. Su mera existencia es, para muchos, una auténtica herejía. Y para otros, para otros es un milagro nacido de la desesperación. Vale, pues vamos a explorar un poco más a fondo este paradoja andante. Porque Raicierro no es una simple mezcla, es más bien una colisión, un choque brutal de esencias que rompe todas las reglas de su mundo. Imaginemos a un ser hecho de placas de madera viejísima, con engranajes cubiertos de musgo y unos ojos que brillan, como si fueran luciérnagas atrapadas. Pero, ¿de dónde sale algo así?
¿Cómo se crea esta imposibilidad? Bueno, su origen no tiene nada de divino. Al contrario, es un acto de pura desesperación. Una herejía, una locura cometida en un mundo que estaba, literalmente, a punto de desaparecer. Para entenderlo, hay que ponerse en situación. El contexto aquí es clave. El mundo se estaba muriendo, se apagaba poco a poco. La llamada marcha humana había destrozado el equilibrio natural, y esto provocó lo que se conoció como la extinción silenciosa. La vida del planeta simplemente se desvanecía, y en medio de este panorama desolador, un grupo de druidas rebeldes, los sempiternos, llegaron a una conclusión terrible. Curar ya no bastaba. Hacía falta crear algo nuevo. Y para eso, para crear, desempolvaron un ritual que estaba prohibidísimo, extinto, la semilla del silencio. Pensemos en esto como una magia casi profana que permitía hacer lo que nadie se atrevía ni a imaginar: fusionar la vida con la materia muerta, meterle un alma a un trozo de materia inerte. Ellos sabían perfectamente que hacer algo así era su sentencia de muerte, pero es que la situación era tal límite que no les importó. Y la prueba de lo desesperados que estaban está en los ingredientes que usaron. Ojo que no son 4 hierbas y ya está. Hablamos de reliquias con un poder y una historia brutales. Astillas del mismísimo primer roble, el que hablaba con los dioses. Engranajes de una máquina consciente que, fijaos qué triste, murió de soledad. Y lo más bestia de todo, lo más herético, el polvo de los huesos de un archidruida que fue ejecutado por pensar con metal. Tela. Claro, la reacción de la cúpula druídica del Círculo Verde fue de pánico absoluto. No vieron a Raicierro como un salvador, que va, lo vieron como una grieta en la realidad, algo que podía destruirlo todo. Y su respuesta fue implacable. Aniquilaron a los sempiternos, los borraron del mapa con un fuego que ni siquiera deja cenizas, y se aseguraron de que nadie recordara sus nombres jamás. Pero, ¿quién sobrevivió? Raicierro. Oculto, dormido durante décadas, mientras esa savia mágica en su interior aprendía, soñaba. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa cuando esta creación prohibida por fin despierta. Porque al abrir los ojos, Raicierro no era un monstruo sin más. No, era la última voluntad de sus creadores, la última esperanza. Un guardián para un mundo que se moría. Su primera gran aparición fue para enfrentarse a la Orden del Corazón Negro. Estos tipos habían montado una cosa horrible, un jardín de cadenas, donde básicamente esclavizaban a espíritus elementales para que produjeran frutos antinaturales. Raicierro, que podía sentir el dolor de la tierra, llegó, desmanteló todo su chiringuito y liberó a los espíritus. Y así devolvió la vida a todo el valle. Después de eso le tocó el turno a los tecnosacros, una secta que quería cambiar toda la vida orgánica por máquinas. Y para conseguirlo habían corrompido a un fénix. Lo usaban como si fuera una forja viviente, pues llegó Raicierro, purificó el templo, liberó al ave legendaria y paró en seco sus planes. Pero su tercera prueba fue diferente, más compleja quizá. Se enfrentó a un ser llamado Molkrun, que era el guardián de un caparazón gigante que lo absorbía todo, toda la vida a su alrededor, para preservarla en una especie de quietud eterna. Y esto es súper interesante, porque aquí Raicierro no lucha contra la destrucción, sino contra lo contrario. La falta de cambio, la parálisis. Defendió el derecho de la vida a fluir, a cambiar. Y lo más importante de todo esto es que cada victoria lo cambiaba, lo hacía más fuerte. Del jardín de cadenas sacó el vínculo de savia eterna, que es la habilidad de conectar con la energía de la vida. Del templo de humo, el velo de humo, que le permite moverse sin ser visto, como un fantasma. Y del enfrentamiento con Molkrun, el caparazón protector, una barrera que lo protege y puede crear zonas de silencio total. Vaya, que iba evolucionando. Pero ojo, porque todas estas batallas en el mundo, por muy épicas que fueran, eran solo el calentamiento, eran el preludio de algo mucho, mucho más grande. Detrás de todo esto estaba el verdadero propósito de Raicierro, un plan cósmico que sus creadores habían diseñado desde el mismísimo principio. Y aquí es donde entra en escena un concepto poco loco. Zaldramir. A ver cómo lo explico. No es un planeta ni nada parecido, es como el código fuente del universo. El plano de donde salen todas las leyes de la naturaleza. El problema es que su energía vital es tan bestia, tan pura, que tuvieron que sellarlo. Si no, habría disuelto la realidad, ahogándola en un exceso de vida, una fertilidad sin ningún tipo de control. Y aquí, ¡boom! Aquí es donde todo encaja, donde la paradoja de Raicierro de repente tiene todo el sentido del mundo. Resulta que no era un error, era una necesidad. Su cuerpo de golem, esa materia inerte, era lo único que podía aguantar la energía de Thaldramir sin hacerse polvo. Y su alma de druida era la única que podía hablar con ese plano, entenderlo. Él era el puente,
el puente perfecto diseñado para una misión, entrar en Taldramir y regular su poder, porque los sellos que lo contenían estaban fallando. Y así llegamos al final del camino, a la culminación de todo su viaje. Raicierro, por fin entendiendo para qué fue creado, acepta su destino y se prepara para su misión final, viajar al mismísimo corazón de ese plano perdido. Un viaje que lo lleva a través de lugares que apenas podemos imaginar, reinos etéreos, hasta llegar al umbral de Zaldramir. Y allí tiene que subir por el árbol torre, una estructura, una manifestación gigantesca de la propia vida, hasta llegar al núcleo, al centro de todo. Y es allí, en el centro de todo, donde se encuentra con un eco de sus creadores, y por fin lo entiende todo. Absolutamente todo. Se funde con una de las raíces primordiales del plano. Y en ese preciso instante, la transformación se completa. Ya no es una paradoja, ahora es un puente. Ya no es una herejía, ahora es un guardián. Ahora tiene un nuevo título, el guardián del eco. Su trabajo ya no es proteger un solo mundo, Ahora es un regulador a escala cósmica, una conexión viviente que se asegura de que la energía vital de Zaldramir alimente al universo en vez de destruirlo. Fijaos qué pasada, el ser que fue creado para salvar un planeta ahora está salvando toda la realidad. Pero la historia no acaba con un final feliz y ya está. Nos deja con una última pregunta, una pregunta que da un poco de miedo. Ahora que está ahí, inmerso en esa unidad cósmica, en esa paz total que es la fuente de toda vida, ¿qué le impide simplemente quedarse para siempre? ¿Y si la tentación de disolverse, de formar parte de ese todo, es más fuerte que su deber? Es una pregunta que lo deja todo en el aire, su destino y el de toda la realidad, suspendido en un eco para siempre.